Buenos días a todos, aquí adentro, allá afuera, allá en internet, allá en sus casas y en todos lados. Qué bendición poder reunirnos, ¿verdad? Algunos creen que en pandemia se olvidó aquello de no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si nada te impide congregarte, hazlo. Nada se compara a estar aquí reunidos, vernos la cara en vivo. Los que por alguna situación no pueden realmente, pues seguirán haciéndolo por internet, pero es una bendición estar aquí. Estamos ya en la enseñanza 10, la enseñanza número 10 de la serie Defensores de la Verdad. Les decía que no va a ser una serie muy larga, no creo que pasemos de las 20 predicaciones, pero bueno, a ver qué nos guía el Señor. Pero hoy vamos a terminar la tercera parte, ahora sí terminamos con este tema que se llama el peligro de la apostasía o el peligro de ignorar la apostasía, porque ciertamente es grave la apostasía, que significa apartarse de la verdad, gente que se ha apartado de la verdad, pero no de la iglesia, se apartan de la verdad, pero permanecen en las iglesias, y ahí con esas enseñanzas apartadas de la verdad, apartan a gente que cree en Dios, que por alguna circunstancia de no estar firme en la palabra, son apartados muchas veces. Y bien nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar que Satanás maquina, tiene intenciones, pensamientos, acciones para apartar al creyente de la verdad. Y no solamente al creyente, a toda persona que ha sido expuesta a la verdad. Esa estrategia sigue vigente, sembrando la duda, sembrando el error, el engaño. Él es padre de mentira. Y la Biblia nos habla claramente y nos advierte este tema ampliamente, por eso tocarlo. Por eso hablar de este tema, porque es un tema recurrente en la palabra de Dios. Entonces no debemos quedarnos sin saber, no debemos quedarnos ignorantes de que Satanás maquina, de que él es el autor de la apostasía, sus falsos ministros, sus falsos apóstoles son usados para que nos apartemos de la verdad. Entonces, sabemos que la Biblia dice que justamente antes de que Cristo venga, y creo que todos anhelamos su venida, amén, pero antes de que venga, dice 2 Tesalonicenses 2:3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. ¿Ya estará aquí la apostasía? ¿Generalizada? ¿Abundante? Por supuesto que sí. Y dice que antes de que venga la apostasía no va a venir el Señor, ya está la apostasía. ¿Y qué falta? Que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y claramente leíamos hace 8 días 1 Timoteo 4:1 que dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y terminamos hace 8 días diciendo que las mentiras, las enseñanzas que quieren apartarnos de la verdad, las mentiras de los apóstatas se combaten no insultando a los falsos profetas, no parándome aquí diciendo que son esto y son unos no sé qué. Y a mí me mandaron un video, les decía hace 8 días, donde el supuesto pastor de sana doctrina insultaba a esos falsos profetas con palabras que no creo sean dignas de un siervo de Cristo, de ningún cristiano. Lo que sí se nos manda es usar nuestra arma poderosa contra esas mentiras. Dice 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales.
Yo no tengo que ponerme al tú por tú con ellos. Yo tengo, dice aquí, un arma poderosa en Dios para la destrucción de argumentos, de fortalezas. Eso significa, ya lo estudiamos, y podemos derribar argumentos, dice el versículo 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Nueva Traducción Viviente desde el 3 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, yo no le voy a decir a un apóstata o a alguien que se apartó de la verdad: te veo allá afuera y nos damos un entre. No, dice, no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Necesitamos por eso prepararnos. Vimos un tema que necesitamos estar preparados. Cada vez vienen más filosofías que atacan directamente la palabra de Dios, que atacan al cristiano, porque si tú piensas de acuerdo a la palabra de Dios, te dicen que eres retrógrada, que eres una persona sin razonamiento, y tenemos que destruir, dice, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. El asunto, mis hermanos, es que la apostasía no va a acabar, va a empeorar en los últimos tiempos, y tenemos que combatirla así, predicando la verdad, predicando donde quiera que estamos, hablando de la palabra, tus redes sociales, la palabra, donde trabajas, la palabra, donde estudias, la palabra, donde quiera que vamos, la palabra de Dios, porque es clara la palabra de Dios que estos además apóstatas entran encubiertamente, como estudiamos en segunda de Pedro, ¿recuerdan? Solo lo voy a leer, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya los hay, están, que introducirán, dice la palabra de Dios, encubiertamente, a escondidas, significa a hurtadillas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto debemos tenerlo presente, son encubiertos. Un día me dijo una persona: pastor, ya sabemos eso de la apostasía. No, enséñenos otra cosa. Y hace poco tiempo me lo encontré en una secta herética. No le dan la importancia a este tema de estar en la palabra. La versión Dios habla hoy dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les traerá una rápida condenación. Ya lo vimos, esto lo hacen, 2 Corintios 11 del 13 al 15, los ministros de Satanás. Ahí en 2 Corintios 13 al 15, 11 del 13 al 15, habla claramente que esos falsos apóstoles son ministros de Satanás. El que introduce herejías, el que mete herejías, no es un siervo de Dios, es ministro de Satanás. Se disfraza como ministro de justicia, pero ¿es ministro de quién? De Satanás. Y el propósito de Satanás es apartar de la verdad, no solo al cristiano, pero está en sus objetivos primordiales: apartar al cristiano de la verdad y a toda persona que ha sido expuesta a la verdad. ¿Cómo? Con engaños, con sus maquinaciones. Por eso debemos estar conscientes de que siempre habrá apostasía. Todos los libros de la Biblia, o la gran mayoría, hablan de apostasía desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento varios libros de la Biblia mencionan apostasía, los evangelios. Judas es un libro dedicado exclusivamente a la apostasía, lo mencionábamos hace 8 días. Y el problema es que los apóstatas y la apostasía está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, no debemos ignorarla. Estamos en tiempos finales. El cristiano debe estar dando fruto, predicando la palabra, hablando el evangelio, predicando la verdad, para que es la manera de combatir la apostasía. Hay gente que dice: ya, yo no me meto con nadie, que para que no se metan conmigo. No, predica la palabra, y al predicar la palabra de Dios nos metemos con los poderes del enemigo, pero dice la palabra de Dios que tenemos el arma poderosa. Amén. Entonces,
Miren, por ejemplo, este pasaje que conocemos, porque aquí está el peligro de ignorar la apostasía porque están dentro. En Lucas 8 se habla una parábola, no vamos a estudiarla, solamente quiero llamar la atención a algo bien interesante, porque Jesucristo da la parábola de la semilla y el sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 11, ya es la explicación de la parábola. Ya dio la parábola de que un hombre salió a sembrar, y en Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia que hoy tenemos, que podemos abrir, leer, es la palabra de verdad, es la única verdad, es la verdad absoluta. Somos poseedores de la verdad absoluta porque tenemos la palabra de Dios. Y esta semilla se predica, pero sucede que hay diferentes tipos de personas que la van a oír. Por ejemplo, dice el 12, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13, los de sobre piedras son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 3 tipos de terreno, ninguno realmente dio fruto, ninguno nació de nuevo, todos rechazaron finalmente el evangelio. Pero finalmente viene el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, ¿y qué dice? Dan fruto con perseverancia. Bueno, quiero que veamos el primero, Lucas 8:12, rápido menciono. Dice, los del junto al camino son los que oyen, gente a la que le predicas, oye, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son los que prácticamente te rechazan a la primera. Mira, ni me hables. Oye, pero no, mira, respeto, yo respeto y tú respetas, y no quieren escuchar, oyen, pero inmediatamente no quieren saber de ello. Luego me voy a brincar al versículo 14, al tercer grupo de personas, porque lo que quiero mencionar tiene que ver con el versículo 13. Versículo 14, el tercer grupo de personas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. También estos oyen, pero dice, yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son personas que oyen, pero finalmente nunca nacieron de nuevo, porque Colosenses 3:1 y 2 dice que si hemos resucitado, ¿verdad? Verdaderamente en Cristo, si pues habéis resucitado en Cristo, dice la palabra de Dios, pongan la mira ¿en qué? En las cosas de arriba. ¿Y qué les quitó la palabra a estos que oyeron? Los placeres del mundo, los afanes de la vida. Entonces, el cristiano verdadero tiene su vista en las cosas de arriba. Pero regresando al que quería yo mencionar, Lucas 8:13, porque estos son los que generalmente, además de rechazar la palabra, se quedan dentro de las iglesias. Escuchen cómo dice: los de sobre piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Reciben y se te dice amén, y dicen que son hermanos, que soy cristiano, gloria a Dios, qué gozo, qué palabra. Pero dice, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Pero quiero que vean que recibieron la palabra con gozo, creen intelectualmente porque tampoco dan fruto, y después se apartan. Pero escuchen, se apartan de la verdad que dicen haber creído. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no se apartan de la iglesia. Estoy hablando de las iglesias locales. Se apartan de la verdad. Creyeron por algún tiempo y se apartan, pero se apartan de la verdad del evangelio que dijeron alguna vez creer. Y muchos de ellos son líderes, pastores, predicadores, ministros de alabanza. Están apartados de la verdad, y si no le tomamos seriedad podemos ser arrastrados por esas enseñanzas porque están dentro de la iglesia. Y esto un pastor debe estar constantemente, el pastor debe advertirle a las ovejas
del peligro del lobo. Esa es la función de un pastor. Ahí viene el lobo, tengan cuidado, son lobos rapaces vestidos ¿de qué? De piel de oveja. Parece que creyeron, que reciben la palabra con gozo, y sí, hermanos, y gloria a Dios, adquieren hasta un lenguaje, vamos a llamarle cristiano, y esto, amén, y aleluya, y viva Cristo, viva el Rey, y tienen el lenguaje, pero no han creído verdaderamente en la verdad. Son los primeros que empiezan a dejarse influenciar por otras filosofías humanas. Ya no creen la palabra de Dios. Dice ahí Lucas 8:13, la reciben con gozo y luego en el tiempo de la prueba se apartan, pero están dentro de la iglesia. Miren cómo lo dice Judas, capítulo 1, versículo 12. Bueno, en realidad el único capítulo que tiene Judas. Fíjense, dice, escuchen, estos son manchas, hablando de esos falsos maestros, son manchas en nuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Cuando dice comiendo con nosotros, habla que están dentro de nosotros, que conviven, que están dentro de las iglesias, y dice son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. O sea, tampoco dieron fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, es un poco más clara. Dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, o sea, ¿dónde están metidos estos falsos? Y ahí andan, dice, participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Ahorita estamos en una comida espiritual conmemorando el amor del Señor. Pero dice que ellos ahí participan, pero que son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. ¿Cuántos barcos que van entrando a las costas? Muchas veces un arrecife golpea el barco y los puede hacer naufragar. Eso pueden provocar este tipo de personajes. Dice, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. O sea, no sirven para nada espiritualmente en el Señor, pero causan muchos daños, porque dice, son como árboles en otoño. ¿Qué pasa con los árboles en otoño? Se les caen las hojas. Doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Pero ¿dónde están? Dentro de la iglesia. Ese es el peligro de ignorar la apostasía. Están dentro, comen, conviven, a veces entran, vamos a decirlo, virtualmente a través del YouTube. Estás ahí comiendo y oyendo un falso profeta. Están ahí y su propósito es arrastrar a los discípulos. ¿Se acuerdan Hechos 20:30, la advertencia de Pablo? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esas cosas perversas es pervertir la palabra de Dios. No es que van a decir muchas groserías. Cosas perversas es cosas torcidas. Tuercen la palabra, dice. Dentro de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas torcidas, perversas. ¿Para qué? Arrastrar tras sí ¿a quiénes? A los discípulos. Y se acuerdan que la palabra arrastrar tiene su origen en la palabra apostasía, apospao, que significa separar, que significa apartar, desviar. Son ministros de Satanás, y es muy triste hoy. A causa de la pandemia ya vemos muchos cristianos que no se han congregado, que no están en la palabra, ni siquiera se conectan. No estoy diciendo solamente de esta iglesia, pero que ya han sido arrastrados. Que te encuentren, no, es que ya encontré una nueva enseñanza. Mira, a mí seguido me mandan videos, mire pastor, este pastor está ungido. Y empiezas a oír y dices, ¿ungido de qué? Entonces, cuidado con personas que entran a las iglesias y dicen, es que yo traigo una enseñanza, no sabes, bien profunda. ¿Saben qué nos ha pasado aquí en la iglesia a lo largo de estos años? Y aún recientemente, antes de la pandemia, de repente un día me hablan a la casa, pastor, ¿a qué hora es la reunión hoy?
¿La reunión? No, no hay reunión. Sí, nos citaron a tal hora. Una persona a espaldas de la iglesia, a espaldas del pastor, estaba queriendo tener estudios con gente de la iglesia. ¿Por qué hacerlo detrás de? Gracias a Dios eso no prosperó y aquí estamos y aquí seguimos predicando la palabra de verdad. Amén. Pero se introducen y empiezan y quieren apartar a la gente de la palabra. Y es que acá tenemos una enseñanza. Y ¿por qué si es bueno y es correcto delante de Dios? Pues en la iglesia hay una autoridad. Oiga, pastor, fíjese que quiero dar un estudio, ¿cómo ve? Y vemos el tema y vemos lo que va a compartir, pero cuando se hace a escondidas, ¿cómo se introducen las herejías? A escondidas, encubiertamente, ¿ya vieron? Entonces sucede, por eso les digo, están adentro. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:3, cómo es claro que están dentro y muchos son pastores y líderes que... Vamos a leerlo, dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, ya hemos estudiado de esto, nada sabe, delira, o sea, está loco, eso significa, enseñar otras cosas de la palabra, están locos realmente, deliran, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pero vean el 5, disputas de hombres corruptos de entendimiento, no entienden, y privados de ¿qué? De la verdad, no entienden la verdad, no aceptan la verdad, rechazan la verdad, pero ¿qué creen? Viven de predicar en las iglesias porque dice que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Iglesias que sostienen a verdaderos fraudulentos, que están ahí solamente tomando la piedad como fuente de ganancia, están al frente de las iglesias y la iglesia los sustenta, pero son corruptos de entendimiento, privados de la verdad, y ahí están dentro de las iglesias, sostenidos por las iglesias, y dice aquí la palabra de Dios, están corrompidos en su entendimiento. Apártate, ahí sí, apártate. No te apartes de la verdad, apártate de los que se han apartado, de los que están privados de la verdad. Porque esto se va a poner peor. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores serán cada vez menos. Así dice. No representa ningún peligro, así dice. Cada vez serán muchísimo menos los que engañen. No, dice, irán de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Irán de mal en peor, pero escuchen, engañando, pero no solo engañan, sino que ellos siguen siendo ¿qué? Engañados. Entonces vean que dice, irán de mal en peor. Cobrando fuerza significa también en el griego, o sea, eso es lo que está pasando. Uno dice ya la apostasía va a pasar, no, esto va a ir de mal en peor. ¿Y qué hacer? Ya, no, pues ya no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué le pide Pablo? Persiste. ¿Saben qué significa persistir? Es la palabra griega menó. Quédate, no te muevas. ¿De qué? De lo que has aprendido de la palabra. Pablo dice, a ver Timoteo, no te muevas. Es que mira, tenemos una enseñanza. Tú no te muevas de acá. Pero es que mira, no te muevas. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si has aprendido la sana doctrina, aquí agárrate. Porque no van a faltar, hermanos, sí la palabra de Dios, pero ¿qué cree? El otro día tuve una experiencia con Dios y te empiezan a decir, y tú empiezas a ver que no coincide con la palabra lo que te están contando, no que Dios no pueda obrar de manera soberana en la vida de cada uno.
Pero cuando empieza y me habló y me dijo al oído y te empiezan a decir lo que dicen que Dios les dijo y tú dices, bueno, ese Dios que les habló no es el de la Biblia porque le está diciendo puras cosas que no. Por eso Pablo dice, tú no te muevas. Esto va a ir de mal en peor, pero tú y yo no debemos movernos de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Volver a las sendas antiguas, lo hemos estudiado. No nos movamos, hermanos. Persistan en las Escrituras. Por sobre todas las cosas, su vida de oración, su vida devocional, cada mañana levantarte, orar, venir a la palabra, vas a los estudios bíblicos, tenemos el del martes, te congregas el domingo, pero cada día persiste en la palabra, persiste en un estudio serio, sistemático y constante de la palabra. Eso es persistir, perseverar, quedarte, no moverte. Cualquier experiencia que podamos vivir, yo, tú, quien sea, debe filtrarse a la luz de la palabra. Porque luego hay gente que se apantalla con esos predicadores que les cuentan, no, y yo subí al tercer cielo y luego bajé al cuarto infierno y no sé a dónde fui, y ay, ¿a poco? Y cuénteme. Y tú dices, ¿y dónde está eso? A ver, y persiste en la palabra, no te muevas, no te muevas. Y Pablo le recuerda lo que hicieron las Escrituras en Timoteo. Fíjense, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Qué importante que los papás, por ahí andan Cristi y Ricardo, ahí andan afuera. Vean lo que hizo Timoteo, desde la niñez sabía las Escrituras. Ahorita van a ver por qué, porque hoy vamos a tener un momento también muy especial. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Que desde la niñez, los que tienen niños chiquitos, desde la niñez, enséñenles las sagradas Escrituras para que de grande no se muevan, persistan. Y eso pasó con Timoteo, que vio la fe de su abuela, de su madre, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y dice finalmente el versículo 16, le recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, nos enseña pero también nos redarguye, nos exhorta, nos corrige y nos instruye en justicia. Todo de principio a fin en la Biblia está inspirado por Dios. Por eso no nos movamos de aquí. Tengamos cuidado que alguien llega y es que te tengo nueva revelación. Ya no hay nueva revelación, terminó el Apocalipsis, ya no hay nueva revelación. Puede haber cristianos que están teniendo entendimiento de cosas que no entendían y se les hace muy novedoso, está bien. Pero ya no hay nueva revelación, tengamos mucho cuidado. ¿Y cuál es el propósito de perseverar en la palabra de Dios? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Aquí significa maduro, llegar a la madurez. Él quiere que tú y yo seamos maduros, no solo de edad, sino en Cristo. Puede haber jóvenes maduros en Cristo, y puede haber ancianos inmaduros. Y aquí dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta la versión Dios habla hoy que dice el versículo 17, para que el hombre de Dios esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y un bien primordial que debemos hacer es ir y predicar el Evangelio. Por ahí empezamos, es un mandato muy claro, vayan y prediquen el Evangelio. Y eso produce el perseverar en la palabra, el permanecer, el no moverme. Quiero hablar, tengo la respuesta a las preguntas de la gente, no yo, sino la palabra. Qué importante es no movernos de la Biblia, porque dice 2 de Timoteo 2:13 que los malos hombres y los engañadores irán, ¿cómo? De mal en peor, engañando y siendo engañados, pero nosotros, versículo 14, ahí dice, debemos persistir en lo que hemos aprendido, persistir en la palabra. Un capítulo antes Pablo le decía a Timoteo, es un mandato para los pastores primordialmente, pero todo cristiano dice, procura con diligencia
La palabra diligencia significa un esfuerzo arduo. No es fácil levantarte en la madrugada y decir voy a dedicar, a lo mejor tú entras a trabajar a las 7 de la mañana y dices, pastor, no tengo tiempo. Si entras a las 7, levántate a las 5. Pero dice, procura con diligencia, con esfuerzo, requiere trabajo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque somos defensores de la verdad, porque la apostasía quiere separarnos de la verdad, debemos usar bien la palabra de verdad. La versión Dios habla hoy dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Es lo mínimo que tenemos que hacer como defensores de la verdad, porque así se llama la serie, enseñar bien la palabra de verdad, esforzarnos, leer, estudiar. Miren, quiero recordarles y concluir con un caso claro de apostasía, de un personaje que al principio parecía decir, no, este ya se convirtió, gloria a Dios, pero vamos a ver que no, y luego les cuento una historia de este personaje. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, no es Pedro, era un mago, porque dice que antes se ejercía la magia en aquella ciudad, pero no era un mago de esos de que aparecía conejos y desaparecía cartas y desaparecía no sé qué cosas. Magia aquí tiene que ver con todas las prácticas ocultistas, principalmente de los medo-persas, el ocultismo, la astrología, no la astronomía. ¿Qué es la astrología? Creer que los astros, las estrellas tienen que ver con mi conducta, con mi futuro, con mi destino. Una parte de la astrología son los horóscopos. ¿Tú qué signo eres? Todavía me he encontrado uno que otro cristiano medio inmaduro. ¿Y tú qué signo eres? ¿Y yo signo de qué? ¿Tú qué signo de qué, no? Es que yo soy Piscis, y el Piscis y el Acuario no se llevan. Le digo, sí, porque si el Piscis es pez y el Acuario es agua, pues se deben de llevar. No, pero de veras, ¿no? Eso, bueno, parte de estas cosas son las que manejaba este Simón. Y dice, y había engañado a la gente de Samaria, una comunidad entera engañada, porque dice aquí que se hacía pasar por algún grande, o sea, decían, ay, y de repente le adivinaba alguna cosa a alguien y dice, no, este sí es de Dios, porque además dice, a Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Así, órale, mira qué dijo Simón, dijo que llovería y llovió, y estaba enferma una persona y la sanó, y dice, la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero gracias a Dios que hubo un hombre de Dios, defensor de la verdad, predicador de la verdad, que llegó a Samaria a predicar la verdad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué hacía Felipe? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero ¿qué creen? Ahí viene el punto. Versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ahí andaba con Felipe para todos. Ya me bauticé, soy cristiano, salvo. Gloria a Dios, lo declaro, lo creo, yo ya soy, yo creí, hasta se bautizó y a todos les dijo amén. Y es un caso claro de apostasía porque dice que creyó. Vamos a entender en este pasaje que fue intelectual, no fue realmente con toda su mente, con todo su corazón. No creyó, como dice Romanos 10:9, que confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Fue algo meramente mental. Y dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. O sea, muchos de estos están siempre en la iglesia, ¿no? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, esos eran genuinos. Sabemos que al principio de la iglesia, en su soberanía, Dios
obró a través de apóstoles muchos milagros. La sombra de Pedro llegaba a sanar personas. Sucesos, ya después, si ustedes leen las cartas, ya no se ven esos sucesos, pero al inicio del Evangelio, Jesucristo respaldó el inicio de la iglesia con grandes milagros, y los estaba viendo Simón, y ahora él fue el que se quedó como atónito. Órale. Y ya de por sí ganaba su lanita, y aquí ya empezó su corazón así: yo con este poder hago mis noches de milagros, hago una campaña de sanidades y milagros y me hago rico. Van a ver. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón, o sea, Simón vio, dice, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Cuánto por ese poder? Yo doy, porque además lo tomaban por un grande, ya había hecho de su dinero. Imagínense con la palabra de Dios. Pero son los que menciona 1 Timoteo 6:5, los que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahorita vamos a verlo. Entonces dice Hechos 8:18, cuando vio Simón todo esto, dice que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, versículo 19, denme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, claro que sí, pacta por tu milagro, siembra en este ministerio apostólico. Y ese sí era un ministerio apostólico, Siembra, ¿qué traes? Un auto, siémbralo de una vez. A ver, ese collar, siémbralo. Y así, no, aquí dice, tu dinero perezca, entiéndase, se condene contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, aunque parecía que creyó, se bautizó, andaba siempre con Felipe, le dice aquí Pedro, con un discernimiento del Espíritu Santo, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Había creído genuinamente Simón? Aquí está un hombre de Dios con discernimiento. Se bautizó, amén, aleluya. Pero aquí Pedro no se andaba por las ramas. Lo confrontó. Finalmente dice el versículo 4. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero no dice, me arrepiento porque quise comprar con dinero el don de Dios. ¿Ya vieron? No, oren para que no me pase nada. Pero no se ve un arrepentimiento. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Estaba yo leyendo lo que pasó con Simón. Ya la Biblia no nos dice nada, pero hay libros históricos. Hay un historiador, sobre todo Justino, un verdadero creyente que vivió al final de la época de Simón, y está documentado que Simón fundó una verdadera secta. Una secta, les va a parecer familiar esto, que se caracterizaba por cobrar el favor de Dios.
por decir, vengan, vamos a orar por su milagro, pero siembra en este ministerio. Vamos a orar porque Dios te bendiga, pero pacta con Dios. Eso comenzó con Simón. Ustedes vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busquen simonía, porque se le conoce a querer cobrar por el favor de Dios, por la bendición de Dios. Oro pero si siembras, oro pero si pactas con Dios, oro, ese se le llama el pecado de simonía. Y en el diccionario dice, ahorita se los busco, porque en el diccionario dice claramente que simonía es hacer negocio con las cosas espirituales. Y de ahí nace ese pecado, que así se le llama, pecado de simonía, de Simón. Fue el pionero de los de la prosperidad. El pacta con Dios y recibe tu humildad. Todo empezó con ese Simón que primero creyó, entre comillas, se bautizó, estaba con Felipe, o sea, estuvo dentro de la iglesia, pero después hizo su iglesita, su secta. Entonces, en honor, entre comillas, a Simón, se le llama simonía a ese pecado. Es creer que podemos hacer negocios ofreciendo el favor de Dios. Y ese lo comete la Iglesia Católica también, ¿verdad? Que vende las indulgencias. ¿Saben qué son las indulgencias, no? Tú llevas cierto dinero a la iglesia y por ahí el sacerdote, o hasta puedes tener la indulgencia papal, ¿no? Esa es máster, ¿no? Te perdona, pero tienes que llevar indulgencias. Yo tenía familiares que hasta les daban un cuadro de reconocimiento por la indulgencia y valía por la indulgencia total de sus pecados. O sea que la muerte de Cristo fue en vano. Tú lleva eso, todo eso comenzó con Simón, fíjense. Así que Simón, cobrar el favor de Dios, cobrar por las bendiciones de Dios. No confundir con lo que hemos enseñado, que un verdadero siervo de Dios, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, la Biblia dice que el que predica el evangelio, el que vive del evangelio, coma del evangelio. La Biblia enseña esas verdades, pero de ahí a este tipo de prácticas. En el diccionario de la Real Academia dice: simonía, acción o intención de negociar con cosas espirituales, tales como sacramentos o incluso cargos eclesiásticos. Fíjense lo que se hace. Entonces, eso fue Simón, pero ¿qué parecía? Al principio, Hechos 8:13 dice que Simón aparentemente creyó, se bautizó y estaba siempre con Felipe. ¿Y qué fue Simón? Un apóstata. ¿Pero dónde estuvo? Dentro de la iglesia. El fin de ellos va a ser trágico, porque conocieron, no nacieron de nuevo, pero conocen Hebreos 10, que es muy duro, cuando dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se imaginan? Lo estamos estudiando los martes, lo que les espera a estos apóstatas. Pero mientras tanto están aquí causando daño a la iglesia. Y si no estamos firmes en la palabra, si no estamos firmes en el Señor, tarde que temprano podemos ser arrastrados. Y sí, ellos son lo que dice Pedro en 2 de Pedro 2:20, ¿no? Que conocieron la verdad. Fíjense: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas,
son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y es el caso de Simón. Terminó peor que como estaba. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasó con Simón? El perro volvió al vómito, la puerca lavada volvió al cieno. No cambia, no cambió por dentro, no, aparentemente creyó, se bautizó. Prueba de que no cambió es de que siguió igual. Le digo yo, cuando yo estaba en la secundaria tenía puerquitos y me encargaba, yo vivía con mi hermana y mi cuñado, y me decían, y los lavas. Miren, yo los lavaba, los dejaba bien bonitos. Y al rato regresaban. Yo decía, ¿para qué lavar? Bueno, pues al rato se engordaban y se vendían bien, ¿no? Una carnita bien sabrosa. Pero los lavas, pero de verdad los lavabas. Yo decía, ya, y al rato otra vez revolcándose. Eso sucede con este tipo de personajes, pero están dentro de la iglesia atacando la verdad, atacando sobre todo a los inconstantes, son los primeros que son arrastrados. Por eso estemos firmes en la palabra. No va a faltar quien te quiera engañar, quien te diga, mira hermano, yo tuve una experiencia, te quiero contar, y entonces, ¿saben qué? Segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar, ¿qué? Atentos, vigilantes. Nuestra mirada sobre significa en el griego atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Aquí está la palabra profética más segura. Yo no dudo que alguien pueda tener una experiencia con Dios. Yo puedo tener las mías con Dios, pero a mí Dios no me mandó a pararme aquí a contarles mis experiencias con Él. Me mandó a predicar la palabra profética más segura. En una plática a lo mejor sí nos damos testimonios. Oye hermano, fíjate que el otro día y pasó. Podríamos contarlos. Dios es soberano, es milagroso, es poderoso, pero aquí venimos a predicar la palabra profética más segura. Es la que convierte, es la que necesita el mundo oír. El mundo no se convierte porque le cuentes el milagro más grande. El mundo puede saber que alguien está en el infierno y del infierno ir a decirles que está tremendo el infierno. Y dice la Biblia que ni así creerían. Por eso les digo Jesucristo, tienen a Moisés y tienen a los profetas. Porque Lázaro dice, mándalos para que les digan lo que les espera. Perdón, el rico que fue condenado en el Seol, mándales a mi familia y a todos que les digan lo que se pasa acá. Ni así creerían. El mundo no cree por experiencias, el mundo puede creer y convertirse por la predicación de la palabra. Es como se combate la apostasía, aunque esté dentro de la iglesia. Tarde o temprano los apóstatas van a salir, pero Satanás quiere apartar de la verdad, porque un cristiano inútil es un cristiano que no está predicando el evangelio. Un cristiano inútil es un cristiano que no está yendo y predicando el evangelio, que no está llevando el mensaje de que la gente necesita arrepentirse y creer en Cristo. Y entonces no estamos siendo instrumentos en las manos del Señor. Y eso es lo que quiere el enemigo, inutilizarte, y que en lugar de estar predicando el arrepentimiento de pecado y la fe en Jesucristo, empieces a hablar y a predicarle a la gente que Dios quiere cambiar su vida, que Dios quiere hacer un milagro en su economía, que Dios quiere, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ir y decirle a la gente que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso termino por hoy. 2 Corintios 2:11. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Estamos en tiempos bien peligrosos. Y recordar, primera de Timoteo 3:15, en las dos versiones que lo hemos leído, la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente somos los que sostenemos y defendemos, ¿qué? La verdad. ¿Cómo? Estudiándola, obedeciéndola, predicándola, defendiéndola y combatiéndola contra la apostasía que está dentro de la iglesia. Aquí le dejamos por hoy. En 8 días vemos un nuevo tema. Vamos a orar y meditar en lo que hemos visto hoy. Pero quiero
que mientras están con sus ojos cerrados, reflexionemos en esa exhortación de Pablo a Timoteo. Persevera en lo que has aprendido. Persevera en la palabra de Dios. Quédate en la palabra, no te muevas de la palabra, ni a diestra ni siniestra. Quédate en lo que has aprendido, mi hermana, mi hermano. En las verdades fundamentales del Evangelio, en la palabra, no nos movamos. Es bonito escuchar testimonios que Dios hace en la vida de muchos, pero por ahí puede haber experiencias que quieran torcer las Escrituras. No nos movamos, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos. Perseveremos. Es tiempo de que la apostasía, los malos hombres irán de mal en peor, dice la palabra de Dios, engañando y siendo engañados. Pero perseveremos en la palabra. Persevera. Cada día parece uno como pastor disco rayado. Hermanos, oren, hermanos, la palabra, hermanos, abran su Biblia cada día, mediten, escudriñen, estudien. Pero de aquí a que el Señor me dé vida, será una exhortación constante, porque en ella, dice Jesucristo, os parece que encontraréis la vida eterna. Ahí está la sabiduría, el discernimiento. Por eso muchas veces hemos decidido equivocadamente, por eso muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida, porque no estamos perseverando en la palabra, no tenemos discernimiento. Oremos a Dios. Padre celestial, gracias por tu palabra, la palabra profética más segura. Yo te pido que cada uno de nosotros estemos atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es nuestra lámpara, Señor. Es nuestra lumbrera, nuestro camino. Necesitamos tu palabra cada día. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, y hoy la tenemos en este libro santo, Padre celestial. En medio de tanta apostasía, permite que mantengamos nuestra vida firme y constante en tu palabra. Es la única manera de combatirla. No solo en nuestras vidas, sino ser un instrumento para evitar que otros se aparten de tu verdad, de tu palabra. Te lo pedimos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.